Hola, hola queridos amigos. Bueno, en este video vamos a hablar un poquitito acerca de lo que yo hice para aplicar para el ajuste de estatus, es decir, la residencia, la green card. Y recuerden, esto es lo que yo hice, ¿verdad? Mi caso es uno en particular, quizá no va a aplicar para todas las personas, pero si usted quizá ha pasado por un proceso como el que yo pasé, pues entonces tal vez le puede servir, espero que sí. Pero yo no soy ninguna experta ni nada, simplemente voy a contarles mi experiencia, ¿ok? Bueno, yo me casé, mi esposo es ciudadano estadounidense, entonces yo apliqué para una visa que se llama K1. Les voy a dejar el enlace en la descripción y también por aquí arriba para que si les interesa ver ese video, pues lo puedan ver. Pero entonces ese es como mi contexto, ¿no? Yo llegué con una visa K1 o la visa que le llaman fiancé o de prometido, que le dan 90 días a uno para casarse. Cuando llego a Estados Unidos, ahí empiezan a contar los 90 días. Después de que yo entré a Estados Unidos, nos casamos y entonces después de que usted se casa, debe iniciar el proceso de la green card o de la residencia. ¿Por qué? Porque si se le vencen esos 90 días y usted no tiene nada que pruebe que usted está en algún proceso, ¿no? Entonces, pues puede meterse en problemas porque se estaría quedando ilegalmente, porque usted lo que tiene es permiso para 90 días. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, ese es como mi background, ¿no? Mi contexto. Entonces, yo llegué, nos casamos y empezamos a aplicar para la residencia. Para aplicar a la residencia, usted lo puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, les voy a dejar un link aquí abajo donde dice los requerimientos o lo que se necesita o la evidencia que usted va a necesitar para llenar el formulario I-485, que es el formulario que es para el ajuste de estatus. Pueden ir a ese link y ahí le va a dar todos los requisitos que usted necesita de acuerdo con la base que usted lo vaya a hacer, si es base familiar, base de empleo o de alguna otra categoría. Entonces usted le puede dar ahí a ver más y ahí le va a dar todo lo que usted necesita. También puede ir a la página, al sitio web de la USCIS, ¿ok? Entonces .gov y ahí entonces usted va a encontrar también diferentes cosas. Por ejemplo, si usted baja, le van a decir aquí cuáles son los formularios más utilizados y entonces ahí pues normalmente va a estar lo que usted va a necesitar. Aquí en esta página usted va a encontrar como todos los requisitos. Cuando usted descarga el formulario I-485, que es el de ajuste de estatus, hay un documento también en el que usted le dan las instrucciones que debe seguir. También ahí viene especificado cuáles son los documentos que usted va a necesitar llenar. 4 fotografías con el formato pues que ellos le indiquen. Fotografías del pasaporte, la entrada al país. Entonces en la entrada al país usted puede poner las copias de la página donde está el sello, donde usted entró, la página donde está la visa con la que usted entró. Recuerde que para entrar a Estados Unidos usted necesita una visa. Y el formulario I-94 que en los videos de la visa K1 pues ya había hablado un poquito. Usted se puede meter a Google, pone formulario I-94 y él lo va a ayudar. Le va a preguntar su número de pasaporte, su nombre, un montón de cosas y le van a dar ahí una página en la que está como su registro de cómo entró, dónde entró, todo eso. Otra cosa que es súper importante tener es la copia del certificado de nacimiento y traducción del mismo. Otra cosa es el certificado de matrimonio. Por supuesto, necesito demostrar que nos casamos de verdad, ¿no? También es muy importante que se tenga evidencia de que estoy legal, es decir, que entré de manera legal al país. ¿Cómo probamos eso? Bueno, lo probamos con lo anterior, la entrada al país, que está mi visa, que lo sellaron. Otra cosa que van a volver a pedir formulario es el I-864, que esto es simplemente probar que se tienen los recursos necesarios para que esta nueva persona que está aplicando no vaya a ser una carga para el gobierno. Por ejemplo, mi esposo en este caso tuvo que llenar ese documento, tiene que poner cartas de su trabajo, tiene que ponerlo la información de los impuestos para demostrar que pues él tiene los suficientes recursos, las entradas para poder mantenerme a mí, porque mientras usted está en el proceso no puede trabajar legalmente. A veces si una persona no tiene como lo suficiente, otras personas pueden llenar esto por usted, ¿ok? Entonces puede tener, digamos que la mamá, la tía, la prima, cada uno llena uno y entonces el Estado dice, muy bien, tiene gente que le va a ayudar y que no va a ser una carga para el gobierno. Otra cosa que es importante es reporte médico. ¿Cómo lo hace? Ellos le dan una lista de profesionales, de doctores
con los que usted puede hacerse esos exámenes. No es cualquier doctor, es el que ellos digan. Ahora, yo no lo tuve que hacer porque, como les digo, como vengo de ese otro tipo de visa, de la visa K1, pues eso yo lo tuve que hacer antes de venir a Estados Unidos. Entonces, en mi caso, pues entonces yo entré con todo eso al día y todo bien. Entonces no tuve que volver a hacer eso. Pero si usted está aquí en Estados Unidos ya y no ha hecho eso, pues va a tener que ir a un doctor que ellos le especifican y hacer varios exámenes y demostrar pues que usted está sanito o sanita. Con los exámenes médicos le van a pedir el registro de las vacunas. Otra cosa que me pedían era el récord criminal o el récord policial, todo eso, pero en mi caso no aplicaba porque yo acababa de entrar al país con mi paquete de documentos por la visa K1. En las instrucciones del formulario I-485, el de estatus, el de ajuste de estatus, hay secciones donde le dicen, si usted entra en esta categoría o en esta categoría, haga esto. Si es de esta categoría, haga esto. Entonces hay que prestar atención pues a todas esas partecitas y buscar la que a uno le conviene. Yo siempre buscaba, de familiar o visa K1. Entonces ya sabía yo qué tenía que hacer. El formulario I-485 es el del ajuste de estatus, lo llenamos. Bueno, entonces son un montón de papeles, pero si uno va paso a paso llenando cada parte que le solicitan, pues lo podemos lograr. Para todo esto, pues se tiene que pagar, ¿ok? Entonces, el formulario I-485, que es el del ajuste de estatus, nosotros pagamos $1,140. Ahora, no se deje guiar por esto, nosotros pagamos eso en el 2021, pero el precio cambió. Entonces, mejor vaya, fíjese a ver cuánto vale ahora. Además de los 1,140 que nosotros pagamos, también tuvimos que pagar el servicio de lo de las huellas digitales. ¿Por qué? Porque después de que usted aplica, le van a dar una cita para que usted vaya y le van a tomar sus huellas digitales, ¿ok? Para que usted ya esté en el sistema del FBI y todo eso. Entonces hay que pagar $85. Otra vez les digo, fíjense a ver si ha cambiado. Esto fue lo que nosotros pagamos. Otra cosa que se puede hacer cuando usted está aplicando el ajuste de estatus es aplicar para tener la autorización para trabajar. ¿Ok? Que es muy importante. Si usted lo hace junto con el I-485 y es su primera vez que usted va a sacar esa tarjeta, no tiene que pagar nada. Ese formulario es el I-765, I-765, en la que usted aplica para poder trabajar. Ahí le van a preguntar si usted quiere que junto con eso le saquen un número de seguro social. Se supone que esta tarjeta llega antes que la Green Card o la residencia, porque pues ellos quieren que usted trabaje y se pague impuestos y todo. Y cuando usted obtiene su tarjeta, entonces ahí dicen, ¿verdad?, en todas las instrucciones y todo, que cuando le llega esa tarjeta a usted, le llega también su número de seguro social. En mi caso, bueno, hubo un problema ahí con las direcciones y nos mudamos y ellos no vieron a tiempo que nosotros ya habíamos cambiado la dirección, lo enviaron al otro estado donde vivíamos, se perdió en el camino. Bueno, el asunto es que por fin me llegó la tarjeta de autorización para trabajar, pero no me llegó el seguro social. Entonces, ¿qué hice? Cuando me llegó la tarjeta del empleo, ¿sí?, del permiso para trabajar, entonces fuimos a una oficina del número de seguro social. Usted puede poner en Google cómo sacar un número de seguro social y le va a dar ahí como las oficinas a las que usted puede ir. Nosotros fuimos y sí, como en una semana me dieron el número de seguro social. Lo que me dijeron fue que este está ligado como a mi permiso de trabajo. Entonces, cuando yo tenga mi Green Card, porque no me ha llegado mi Green Card desde 2021, estamos en 2023, marzo, y todavía no ha llegado mi residencia. Entonces, cuando llegue a mi residencia, mi Green Card, entonces yo debo ir otra vez y debo solicitar otro número de seguro social, que ese sí ya va a ser como el oficial. Sí, eso fue lo que me dijeron. Entonces, cuando me llegue a mi residencia, mi Green Card, voy y ellos me dan otro número de seguro social y ya, entonces ese va a ser. Como yo tengo un número de seguro social, tengo permiso para trabajar, entonces ya eso me da acceso como para ir y sacar, por ejemplo, un ID, como una cédula en nuestros países, ¿no? Donde hacen las licencias, pues le pueden hacer uno a usted y ya pues entonces ya uno tiene una identificación, que es como que uno se siente como perdido, ¿verdad? No tengo nada. Mientras a usted no le llega a la residencia, su Green Card, no puede salir del país. Si usted sale del país, pierde todo y bueno, va a tener que volver a empezar todo desde cero y ver cómo saca otra visa para entrar aquí. Entonces no ande y que, me voy a salir y no tengo mi residencia. No, ¿ok? Cuide su proceso. Mire, uno paga
hace todos estos procesos que llevan su tiempo y todo, no lo eche a perder porque quiero salir del país. Si no hay necesidad, pues no salga. Aquí estoy yo esperando mi residencia para poder ir a visitar a mi familia, que no los veo desde el 2021. Pero hay que seguir esperando, hay que seguir esperando. Miren, los precios los han subido, dice esta abogada que yo estaba viendo, para que puedan contratar a más personas y que los procesos pues empiecen a apurarse, ¿no? Y que salgan todos esos documentos que están ahí, todos esos procesos que están acumulados, que ahí está el mío. Muy bien, entonces, bueno, nosotros tenemos fe, esperamos, porque por ejemplo la tarjeta de permiso para trabajar decía que no podía preguntar nada hasta como, no sé, en el 2023 y me llegó el año pasado, me llegó como en agosto del 2022. Entonces, ahorita cuando yo reviso en qué lugar estoy, ¿no? Cómo va, que eso usted lo puede ver en la misma página de uscis.gov, ahí hay una parte donde dice ver cómo está su estatus o también los tiempos en que se está procesando todos los documentos y todo. Entonces ahí, por ejemplo, a mí me dice no pregunte nada antes de junio del 2024. Entonces, eso es para mi green card. Entonces, bueno, nosotros tenemos fe que si la tarjeta del empleo llegó un poco antes, ¿verdad? Como un año antes de lo que decía, nosotros esperamos que me llegue pues este año para poder ir a visitar a mi familia, pero si no pues seguiremos esperando hasta que llegue. Bueno, esos son todos los documentos que nosotros entregamos. Nosotros lo hicimos solitos otra vez, como con la visa K1, nosotros lo hicimos solitos, seguimos todas las instrucciones, todo salió bien. Aparentemente ahora la persona que reciba mi caso puede decidir si hacerme entrevista o no, si mandarme de una vez la green card o qué hacer, ¿verdad? Entonces estamos esperando a ver si voy a tener que hacer una entrevista o si me van a mandar la residencia de una vez. Lo que sea, estaremos esperando. Pero bueno, espero que les haya servido, por lo menos que se hagan una idea de los documentos que tienen que hacer. Y bueno, esperamos que con esta subida de los precios, los procesos pues sean un poco más rápidos, porque yo sé que hay mucha gente esperando y hemos esperado bastante. Bueno, espero que el video les haya servido y por ahí abajo en la descripción les voy a dejar links que van a ser muy buenos, muy importantes para usted. Recuerde, yo no soy una experta en esto, simplemente les comparto mi experiencia esperando que les pueda ayudar o que por lo menos les dé un poco de esperanza de que todo va a salir bien. Nos vemos en la próxima. Chao.